y comenzamos a filosofar. Comenzamos a hablar de cosas que quizás no enseñaríamos, quizás no lo usaríamos como un mensaje para un servicio dominical, pero son reflexiones propias que hacemos. Y creo que nos alimentan mucho a nosotros mismos, porque a veces los pastores, a veces no, en la gran mayoría del tiempo, la gran parte de nuestra vida, nosotros estamos pastoreando a mucha gente, pero a veces no tenemos quien nos pastoree a nosotros. Entonces yo aprovecho esas conversaciones con amigos porque es como que si nos autopastoreáramos. Yo lo pastoreo a él, él me pastorea a mí por ese tiempo de conversación. Y con este pastor que hablaba, él decía, yo me puse a analizar, dijo él, por eso dije que estábamos filosofando ese día. Él dice, yo me puse a pensar, ¿cuál es el miembro más difícil que yo he pastoreado? Y después de pensar por mucho tiempo, concluí que soy yo. Que el miembro más difícil de pastorear soy yo. Y aunque ese era un análisis muy interesante del pastor y que yo también lo asumí, de hecho tomé nota porque quiero escribir algo sobre eso, en realidad cuando nosotros miramos hacia adentro, lo más difícil de mejorar y de cambiar somos nosotros mismos. Nosotros estamos siempre buscando que las cosas cambien o mejoren, que las cosas evolucionen para bien, pero siempre estamos buscando esa búsqueda de mejoría afuera, a lo externo, en los terceros. Rara vez buscamos trabajar a lo interno. Rara vez vemos nuestros propios defectos. Y la única parte del universo en la que usted tiene autoridad realmente para cambiar es en su propia vida. No puede cambiar la vida de nadie. Pero en familia, cuando uno trabaja en uno, mejora todo. Y los grandes cambios familiares, matrimoniales, de relación de padres e hijos, comienzan cuando alguien se hace consciente de que tiene que trabajar en sí mismo para cambiar ciertos aspectos de la vida. Damos gloria al Señor. Quiero tomar lectura en el Salmo 127. Salmo 127. El versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. La Biblia es un compendio manual lleno de principios para la vida. Dios es el diseñador y creador de todo cuanto existe. Y por ende, es Dios quien establece las pautas, es Dios quien concede las libertades, es Él quien fija los límites de todo lo relacionado con la vida. Es además Dios quien da las instrucciones necesarias para el correcto funcionamiento de cualquier aspecto de la vida humana. La familia, diga conmigo la familia. La familia. También es diseño y creación de Dios. La familia fue idea de Dios, nace en el corazón de Dios. Es Dios quien decide hacer al hombre y darle plenitud dentro de una institución viva llamada familia. La familia es importante para Dios y Dios siempre ha querido usar la familia como el elemento indispensable dentro de una sociedad para cumplir sus propósitos. Por eso Él la instituyó. Fue Dios quien instituyó a la familia en su plan perfecto. Y déjeme decirle, la iglesia es una bendición.
Damos gloria al Señor. Pero la familia fue instituida antes que la iglesia. De hecho, la iglesia es la respuesta de Dios al fracaso de la familia. Amén. Si la familia no hubiese fracasado, la iglesia no existiría. Todo se cumpliría dentro de la familia. Amén. Pero en vista de que la familia fracasó, entonces la iglesia vino a ser establecida como el elemento para restaurar. Amén. Y para ser el lugar de abrigo de aquellos que andan desamparados sin un núcleo familiar, para que puedan sanar, para que puedan encontrarse, para que Dios pueda sustituir a aquellos padres ausentes. Todo esto ocurre en la iglesia como una respuesta de Dios al fracaso de la familia. Dios entrega al ser humano la posibilidad de vivir en un ambiente donde será bendecido física, emocional y espiritualmente. Eso ocurre en la familia. También será la familia la plataforma de impulso y el lugar donde se va a desarrollar el mayor potencial de un ser humano. En una familia hay cosas que yo hubiese querido entender, cosas que entiendo hoy, hubiese querido entenderlas hace 30, 35 años atrás. Mi hijo mayor tiene 31 años, yo no hubiese cometido tantos errores con él si supiese al menos la mitad, si hubiese sabido la mitad de lo que sé ahora. Porque la familia es la plataforma para impulsar, para dar el impulso al hombre. De hecho, la Biblia dice que bienaventurado el hombre que tiene hijos en la juventud, dice bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Amén. Y habla de que los hijos, hace la analogía allí de que los hijos son como una flecha, como una saeta en mano de un valiente. Y ellos pueden llegar tan lejos como nosotros los impulsemos, porque la familia es la plataforma de impulso donde los seres humanos alcanzan su mayor potencial. El asunto es que para que esto suceda, no solo depende de la bendición de Dios, también es necesario que nosotros hagamos nuestra parte, porque Dios pone o presenta los fundamentos necesarios para la familia. Pero nosotros tenemos el deber de edificar sobre ese fundamento y con los planos del diseño de Dios. Amén. Diga conmigo, edificando la familia según el diseño de Dios. Es eso lo que necesitamos hacer. Ahora, cuando hablamos de edificar o de una edificación, hay muchos elementos importantes para la edificación. Quizás algunos de acá, algunas personas acá tienen ideas de la construcción. Pero hay dos elementos que vamos a resaltar bíblicamente como los elementos más importantes para tener una edificación fuerte, sólida, que se sustente en el tiempo. ¿Cuáles son esos dos elementos? Bueno, número uno, el fundamento, las bases. Amén. Ese es el elemento primordial de una construcción. Si una construcción no tiene buenas bases, buen fundamento, entonces todo lo que se haga encima será perdido. Será un gasto innecesario, será una pérdida de tiempo y de dinero. Es muy importante cuidar el fundamento. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del fundamento? Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras, está hablando Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y termina este texto con una frase muy triste. Dice: y fue grande su ruina. Amén. En esta exposición de los dos cimientos, Jesús habla de dos casas que podemos presumir eran casas que habían sido construidas con el mismo tipo de material. Quizás era el mismo diseño. La única diferencia entre las casas es que una estaba bien fundamentada sobre algo sólido y la otra no tenía un buen fundamento, no estaba sobre algo realmente sólido. Otro aspecto interesante que nos hace ver Jesús acerca de las dos casas es que contra las dos casas vinieron las mismas adversidades. Amén. No importa si usted es buen hijo de Dios, si usted es un creyente obediente, si usted realmente vive para Dios y procura ser obediente a la palabra, de todas formas nuestras casas serán investidas con adversidades. Vendrán contra nosotros. Las mismas circunstancias que viven cualquier familia las vivimos también nosotros. Amén. Batallamos contra las mismas acechanzas y amenazas que batalla cualquier otra familia. La diferencia entre una casa y otra, en este aspecto no eran ni los materiales, ni que una fuera librada de las situaciones adversas. No, contra ambas casas dieron con ímpetu las circunstancias adversas. Soplaron vientos, golpearon los ríos, dieron con ímpetu contra la casa. Pero otro aspecto que Jesús resalta es que una permaneció a pesar de las circunstancias, pero la otra se derrumbó. En toda esta exposición de Jesús se habla de la importancia en una edificación que tiene el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es que el Señor mismo lo está diciendo: el que oye mis palabras y las hace es semejante a un hombre prudente que edifica su casa sobre una roca. Amén. El fundamento es la palabra de Dios, la palabra del Señor, el evangelio de Jesucristo, los principios bíblicos establecidos, las recomendaciones de Dios. Recuerde, si Dios fue quien creó la familia, es el diseñador de la familia, es Dios quien establece los parámetros de cómo se vive en familia. Amén. Entonces, esas palabras, esas recomendaciones de Jesús de cómo se vive en familia, vienen a ser el fundamento sólido sobre el cual nosotros necesitamos edificar. Damos gloria al Señor. Si nuestra casa no está fundada sobre ese fundamento, entonces no nos puede sorprender que la ruina nos visite. Amén. Y si hablamos de principios, podemos hojear o revisar algunos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos que está presente en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 24. Esto es un principio que se repite en varios textos, incluso en el Nuevo Testamento. Pero el Señor dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
eso se convierte en un principio universal para la familia. Nadie puede saltarse esto. Si nos saltamos esto, es probable que la ruina nos visite. ¿Por qué? Porque cuando el Señor da una recomendación o establece un principio como fundamental, es porque Dios en su presencia, en su conocimiento anticipado, sabe que no hacerlo de esta manera traerá problemas. Y eso es lo que a veces nosotros nos olvidamos. Que Dios está más alto que nosotros y que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Lo peor que nosotros podemos hacer es creer que Dios estableció alguna norma de manera caprichosa. Ningún fundamento bíblico fue impuesto caprichosamente por Dios, sino que en su presencia Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Si Él creó la familia, Él sabe cómo funciona realmente la familia. No podemos discutir con el Creador. Amén. Usted no puede comprar un aparato electrónico, obviar el manual del fabricante y decir yo le voy a colocar el tipo de energía eléctrica que yo quiero. O usted va a quemar su aparato. Y no tiene a nadie quien reclamarle, porque el fabricante dejó establecido un manual para que usted se guiara de cómo debía ser usado el aparato. Amén. Dios creó la familia y se empeñó en dejar un manual escrito para decirnos cómo funciona bien una familia. No podemos discutir con el Creador. Amén. Entonces la Escritura dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y nosotros lo leemos, le pasamos por encima, ignoramos algunos aspectos, pero allí hay varios, no siquiera son principios, son varios principios contenidos allí. Cuando la Escritura dice dejará el hombre a su padre y a su madre, hay un principio de separación. Amén. Ayer hablábamos que el vínculo más importante del ser humano no son los padres, no son los hijos, no son los abuelos, no son los tíos, no son los primos. El vínculo más importante es el esposo y la esposa. El amor conyugal es el vínculo más importante. Todos los demás vínculos son vínculos secundarios derivados del primer vínculo que hubo entre Adán y Eva. Amén. Entonces, cuando dice dejará, está hablando del principio de la separación. Y es algo que la misma naturaleza, naturaleza del cuerpo humano nos enseña. Cuando un niño sale del vientre de su madre, aquel niño que fue formado, sus entrañas fueron creadas, todo fue diseñado dentro de aquel vientre. Luego, cuando el niño nace, lo primero que hacen es cortar algo que une al niño y a la madre. ¿Sí o no? Ese es el primer corte, el corte físico. Pero luego tiene que venir también el corte emocional. Amén. Y es cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El dejará es el principio de separación. De una separación emocional, porque el ser humano cuando se casa decide dejar de ser miembro secundario de una familia y pasa a ser el miembro principal de un nuevo núcleo familiar. Con la unión entre un hombre y una mujer se vuelve a ser el génesis de una nueva familia. Amén. Pero para que eso funcione tiene que haber una separación, una desconexión emocional. Cuando uno es hijo que está en casa, que no se ha casado, uno depende de la orientación de los padres.
Cuando uno se casa es uno quien tiene que dar las orientaciones. Amén. La cosa cambia, ¿sí o no? Dejo de recibir direccionamiento sobre algo para hacerme responsable de comenzar a dirigir a otras personas. Amén. Por eso es el principio de la separación, porque para que el hombre pueda tener la capacidad y la oportunidad de dirigir ese nuevo núcleo familiar, tiene que haber hecho una separación, una desconexión de algo. Porque ya no estará papá y mamá guiándole, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, De hecho, el papá y mamá que no permite esa separación le hace daño a esa familia que está comenzando. ¿Por qué usted cree que las suegras tienen tan malas fama? ¿Ah? ¿Por qué cree usted? Porque no dejan ser. Ahora, ¿lo hacen con mala intención? No, no lo hacen con mala intención, pero es que a veces la buena intención no es suficiente. Hay que hacer lo que es correcto. Por encima de lo que creamos que es con buena intención, hay que hacer lo correcto. Y lo correcto es dejarlos que ellos se desprendan y aprendan a vivir. Hace, no sé, unos 20 años me quedé sorprendido leyendo un libro donde decía que por muchos años un grupo de sociólogos, psicólogos, sexólogos, gente dedicada al tema de la conducta, de la orientación, de la vida familiar, por años trabajaron la principal causa de divorcio en el mundo. Fue un estudio que nació cuando la tasa de divorcios en el mundo pasó la barrera del 50%. Es decir, en ese entonces, estoy hablando de hace unos 25 años atrás, cuando ese libro fue escrito, de cada 10 matrimonios, 5.5 terminaban en divorcio. Estoy hablando de hace 25 años atrás, cuando ese libro se escribió. Y después de muchos años de estudio, esta gente concluye en su libro que la principal causa de divorcios o de matrimonios fracasados en el mundo, la principal causa, estaba basada en Génesis capítulo 2, verso 24, y esta gente ni siquiera eran cristianos, los que escribieron este libro. Pero concluyeron que muchos de los desórdenes que se viven a nivel de familia están relacionados con un hombre que aún no supo, una mujer aún no supo separarse de sus padres para crear un nuevo hogar. Que la causa de que muchos hombres suelen ser irresponsables está ligado a una madre que nunca le permitió al muchacho crecer, madurar e independizarse. Amén. Porque nuestra sociedad, fíjese, el machismo fue una de las cosas que hizo mucho daño en la sociedad. Y digo fue no porque ya no exista, sino que se está desvaneciendo y viene siendo atropellado por otra corriente que le va a hacer mucho más daño a la familia, el feminismo. Amén. El feminismo desbordado, incontrolado, porque viene con saña, con venganza. Amén. Pero el machismo en su tiempo hizo mucho daño y yo recuerdo a mi esposa una vez decir esta frase y me quedó marcada. Ella dijo, bueno, pero las mujeres se quejan de los hombres machistas, pero ¿quién crió a esos hombres? Raramente una mujer. Pero en nuestra sociedad, una niña de 8, 9, 10 años ya se le comienza a decir, usted tiene que aprender a hacer esto porque un día va a ser tal cosa, un día va a ser mamá, un día va a ser esposa. Y el muchacho tiene 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30 y todavía está ya pegado en el Nintendo. Déjenlo quieto porque él es varón.
¿quién crió a los machistas? Cuando viajo, bueno, unas veces más que otras, ahorita no tanto porque mi esposa viaja conmigo ahora casi siempre. Por muchos años no lo hizo tan seguido porque nuestros hijos nunca estuvieron en cuidado de tercero, ella siempre estuvo pendiente de... Pero ya la menor tiene 18 años, así que ahora ya sale mucho conmigo, pero cuando no lo hacía, yo procuraba siempre llevarle algo. Y entraba a tiendas, a la sesión de mujeres, a tiendas en la sesión de mujeres, a la sesión de ropa interior, y las vendedoras me veían raro. Entonces, bueno, para ellas era normal que un hombre le llevara a comprar un sostén, unas panties para llevárselas a su esposa. Y bueno, pero las mujeres se quejan del machismo, pero ven a un hombre haciendo este tipo de cosas y les cae mal, porque es la mentalidad que hay. Amén. Y esa mentalidad nos hace daño. Nadie sabrá, si los padres no permiten esa separación, los hijos no sabrán cómo formar una familia. Hermano, uno no sabe, cuando uno está soltero, cuando uno está adolescente, uno no sabe que la sal se acaba. Hay un video por allí gracioso en las redes que el muchacho se independiza y llama al plomero y le dice: necesito que revise el lavaplato porque hay algo malo con el lavaplato. Y el plomero llega y lo revisa, y revisa la llave de agua, revisa el desagüe, ¿no? Pero todo está bien. Dice: no funciona. ¿Cómo así que no funciona? Mira, abre el agua, no bota nada por acá, por debajo. No funciona. ¿Cómo así que no funciona? Y dice: bueno, cuando yo vivía con mi mamá, dice el muchacho, yo ponía los platos allí, yo me iba al cuarto y cuando regresaba ya todo estaba limpio. Amor, ya todo estaba limpio. No funciona, dice él, y el plomero se queda así: ok. Pero cuando uno está casado, uno aprende cosas que no sabía en el hogar. De hecho, casarse es el mejor negocio que uno puede hacer en la vida. ¿Hay solteros acá? Dios bendiga a los solteros. Mañana reprendemos ese espíritu de soltería. Pero el mejor negocio que uno puede hacer es casarse. Bueno, yo antes de casarme, ni siquiera la cuchara con la que yo comía era mía. Ahora el plato donde como es mío. La cama donde duermo es mía. Eso es un negocio, hermano. Antes no tenía nada, ahora tengo algo. ¿Sí o no? Usted antes decía: los platos de mi mamá, las cucharas de mi mamá, no, ahora son suyas. Pero ¿cómo sabe uno que el jabón se acaba sino cuando le toca comprarlo? Amén. ¿Cuándo sabe uno que la sal se acaba? Hasta que la esposa le dice: te faltó la sal. Eso lo permite el principio de la separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Desconexión, separación. Y luego dice: y se unirá. Diga conmigo: unirá. Es el principio de la unidad. Y se unirá. Ningún hombre, ninguna mujer van a tener una conexión de unidad si primero no hay una desconexión. Tengo que soltarme de este vínculo para unirme a este. Tengo que desconectarme emocionalmente allá para conectarme acá. Amén. Es muy doloroso para los padres entender esto. ¿Sí o no? Es doloroso, hermano, pero hay que entenderlo.
Necesitamos entender, hay madres que se afligen y dicen, ay, a mi niño, a él no le gustaba el pollo guisado y ahora esta mujer le hace un pollo medio crudo ahí en un agua blanca. Y él se lo come con aquel gusto. Y eso es lo que más les duele. Que a ellas le decían, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, a mí no me gusta aquello. Y lo que le hace la esposa se lo come todo sin decir nada. Amén. Nosotros tenemos uno de nuestros hijos que ese para comer era muy complicado. Ese era, no, que si la mamá le hacía la arepa frita, no, yo no la quería frita, yo la quería asada. Si se la hacía asada, no, yo no la quería asada, yo la quería frita. Si se la rellenaba, yo la quería con el relleno afuera. Todo el tiempo era un problema. Nunca comía lentejas. Y ahora espera el día que la esposa le haga lentejas. Amén. Pero ninguna madre debe estar angustiada con eso. Debe alegrarse de que él le guste lo que la esposa le haga. Debe alegrarse porque eso es señal de que un matrimonio está creciendo saludablemente. ¿Cuántas madres quieren que sus hijos tengan matrimonios exitosos? Entonces no se ponga celosa si a él le parece la comida de la esposa mejor que la suya. E incluso ayúdelo, porque es muy desagradable para una mujer que está intentando construir un matrimonio, tener un niño grande al lado diciendo, mi mamá no lo hacía así. Amén. Y entonces la mamá llega, venga que yo se lo hago como al niño le gusta. Ah, no, déjelo madurar ya, déjelo crecer. Amén. Déjelo que así se aprende a valorar lo que uno mismo escogió. Amén. Eso es ayudar a formar hogar, ayudar a formar familia. Nunca un hombre se va a unir estrechamente a una mujer hasta que no se haya separado, desvinculado emocionalmente. No deja de ser su hijo, usted no deja de ser su padre. Esas cosas no cambian, pero hay elementos que necesitan cambiar para que la unión sea completa. No lo está inventando un psicólogo, no lo está diciendo un conferencista, lo dijo el Creador. Y entonces ahí está todo, mire, dejará separación, se unirá en consecuencia. Si logró separarse, logrará unirse realmente. Y si logra unirse realmente, el siguiente principio es serán. Serán, permanencia, diga conmigo permanencia. Serán, permanencia. Usted no encuentra en la Biblia la posibilidad o la brecha para que uno se separe de la esposa, pero sí encuentra la brecha para que usted se separe de sus padres. ¿Cuál es el vínculo más importante? Aunque nos duela, ¿sí o no? Dejará padre y madre. Pero no encuentra un versículo que diga el hombre dejará a su mujer y se buscará una más joven que esa. No, eso no existe en la Biblia. Amén. Entonces, hay que vivir bajo estos principios. Eso forma parte de ese fundamento para que la familia crezca saludablemente. Amén. Habrán hijos sanos, tendremos nietos viviendo en hogares felices si nosotros comenzamos a respetar los principios, el fundamento de Dios para la familia. Amén. Hay otros muchos fundamentos que pudiéramos citar, Colosenses 3, pero no voy a tomarme mucho tiempo en esto porque quiero ir al otro aspecto. Colosenses 3 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén. Esa palabra a veces no gusta, eso de sujetarse, de respetar al marido. A veces no gusta, pero son principios establecidos como fundamento para que las cosas marchen bien.
Amén. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Diga conmigo, amor y respeto. Amor y respeto es el principio de una sana relación. Los hombres necesitan sentirse respetados y las mujeres necesitan sentirse amadas. Es fácil para una mujer amar a un hombre que sea respetuoso, que cumpla con sus compromisos, y es fácil para un hombre amar a una mujer que se comporte de manera respetuosa con él. Amén. Entonces, cuando cada uno hace su parte, se complementa el principio, el fundamento, y las cosas deben marchar bien. Casi todo conflicto matrimonial gira en el hecho de una mujer que no se está sintiendo amada o en el hecho de un hombre que no se está sintiendo respetado. Amén. Y fíjese que el estándar, Colosenses lo dice así, en Colosenses Pablo lo dice por encima, pero en Efesios lo profundiza. Y dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Amén. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como a Cristo, como a Dios. Amén. Y a los hombres también le pone la vara alta y le dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Pero en estos mismos principios el apóstol Pablo aborda también a los hijos y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Amén. Pero como en la vida todo es un equilibrio, si Dios le exige a las esposas, les exige a los esposos. Si Dios les exige a los hijos, también le exige a los padres. Entonces el verso 21 de Colosenses 3 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los hijos deben obedecer a Dios, a sus padres, y esto es justo. Amén. Lo apenas justo es que los hijos sean obedientes, pero también en el equilibrio de la palabra se recomienda, padre, pero no seas exasperante. Amén. En otro texto dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque no podemos dirigir desde el látigo todo el tiempo. Lo hablamos ayer con lo que hablamos, el poquito que hablamos sobre valorar. Pero a veces a nuestros hijos les resaltamos mucho sus errores y les celebramos poco sus virtudes o sus logros o sus triunfos. Hiciste esto mal, hiciste esto mal, esto te salió mal, no lo hiciste bien. Pero cuando lo hacen bien nadie les dice nada. Amén. Entonces hay padres que exasperan. Yo a veces he estado incómodo en algunos hogares donde veo padres que son demasiado exasperantes con los hijos. Los muchachos son muchachos. Deben comenzar a llevar responsabilidades, deben marcárseles límites, pero no dejan de ser muchachos. Eso es como cuando a veces en la iglesia, estos niños son unos angelitos, Dios los bendiga, pero en la iglesia que si el niño caminó, que el problema, que si el niño, ya va, pero es niño. Pues yo no puedo esperar que un niño actúe igual que una persona de 40 años. Amén. No funciona así. Entonces, yo debo enseñar al niño a respetar, a tener límites, todas estas cosas, pero sin exasperar. Hay un jovencito que conocí en una ocasión. Yo llegué a la casa, a una casa de unos amigos, y me recibe un jovencito, nunca lo había visto en esa casa, y me recibe muy educado y me hizo sentar y se fue a prepararme café y llamó a las personas de la casa y dijo, ya ellos vienen, pero una decencia, hermano, impresionante. Y yo dije, Dios mío, ¿de dónde lo sacarían? Usted sabe que los muchachos no son así muy... Si le abren la puerta a alguien, lo dejan ahí en la sala y se van para su cuarto.
No, este nos atendió hasta que la persona bajó. Y yo le dije al hermano cuando bajó, le dije, hermano, ¿de dónde los sacaste? ¿De dónde los crían así? Y me echó la historia, me echó el cuento, me contó la historia y triste. Me dijo, anda por aquí escapado de su padre. Yo le dije, ¿y eso por qué? Dijo, el padre es un militar retirado de alto rango. Y lo crió como si el muchacho fuera un soldado. A las 5 de la mañana le abría la puerta del cuarto y le tocaba una diana. Y 10 minutos después pasaba a hacerle revista a la habitación. Tiraba incluso una moneda sobre la cama y si la moneda no saltaba de la presión de la sábana había problema. Tenía un horario para bañarse, un horario para desayunar, un horario. Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Amén. Los hijos deben obedecer a los padres, pero los padres no deben exasperar a los hijos. Es parte del equilibrio de Dios. Todo esto se convierte, diga conmigo, en fundamento. Ok. Uno de los puntos más importantes en una edificación es el fundamento, pero el otro elemento importante, del cual vamos a hablar ahora, de unos 15 minutos para hablar de esto, es de los materiales que usamos para sobreedificar. Amén. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dígale al que está a su lado, sobreedificar es tu responsabilidad. Diga, ya el fundamento lo puso el Señor. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Pero luego dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. En esta explicación, el apóstol Pablo, o tomando esta explicación del apóstol Pablo, la llevamos a la importancia de cómo estamos sobreedificando. Ya hemos hablado de la importancia del fundamento, que los principios bíblicos para la familia deben respetarse porque no fueron impuestos caprichosamente por Dios, sino que Dios sabía que sobre eso se debe edificar una familia. Pero luego viene nuestra parte, y nuestra parte es comenzar a levantar las paredes de esa construcción llamada familia. Amén. Y esa edificación, esas paredes, esas ventanas, esas puertas, esas habitaciones, esos espacios de convivencia, se deben crear usando buenos materiales. Amén. ¿Por qué? Porque también nos dice esta escritura, al igual que la de los dos cimientos, que esto un día va a ser probado. En el fundamento fue probado con
vientos, ríos, lluvia que golpearon contra la casa. Pero en esta ocasión dice la Escritura que el fuego probará si los materiales que los que construimos son duraderos o resistentes o no lo son. Amén. ¿Con qué materiales construimos nuestra casa? Nuestros espacios de convivencia, cómo nos tratamos en el hogar, somos fieles en nuestro matrimonio, vivimos en armonía, procuramos mantener la paz, tenemos tiempo con la familia. Todo ese tipo de elementos forman parte de lo que estamos edificando nuestras paredes, nuestras ventanas, nuestras puertas y nuestras habitaciones. Amén. Ahora, cuando la Escritura dice que el fuego lo probará, también viene a colación el mismo resultado del hombre sensato y del hombre insensato. Dice, si la obra de alguno permaneciere después de haber sido probada con fuego, si la obra de alguno permaneciere, dice, recibirá recompensa. Amén. ¿Y qué mayor recompensa cuando usted, su hogar, es capaz de mantenerse estable frente a las adversidades, frente a la prueba? Porque el fuego representa las crisis que vivimos a nivel familiar. ¿Cuántos han experimentado crisis a nivel familiar? Hay de todo tipo. Amén. Como pareja, como padres, como esposos, hay de todo tipo. Las crisis no son algo anormal, de hecho son elementos necesarios. Las crisis no vienen para destruir. Según este texto bíblico, las crisis se manifiestan es para probar de qué estamos haciendo nuestra casa. Amén. Y cada vez que una crisis nueva se manifiesta, tenemos la oportunidad de subir a un nuevo nivel. Porque la crisis también nos enseña los aspectos vulnerables en nuestra relación familiar. Amén. Una crisis es un colapso de algo que ya no se pudo sostener. Hay parejas que a veces usted las ve que están, que se desprende, que se divorcia, que se separa. Esa crisis no vino a destruirlos, vino a probarlos. No tire la toalla. Revise qué quiere enseñarle esa crisis. Porque la crisis solamente te está diciendo qué área de tu vida es frágil, es débil. Qué cosas puedes mejorar. No se den por vencido, esposos. No se den por vencido por difícil que sea la situación. Pero ¿sabe qué? A veces hombres y mujeres no entendemos de otra manera los llamados y las advertencias, sino cuando una crisis nos amenaza. Pero no seamos insensatos, porque algunas personas esperan hasta cuando ya la lámpara se apagó. Amén. Y hay que tener mucho cuidado porque las mujeres son muy batalladoras, muy aguantadoras. Amén. Y tienen una capacidad de resiliencia, de paciencia, de soportar, de aguantar. Pero ay, Señor, cuando una mujer dice ya no más, no espere llegar a ese punto. Porque es allí cuando a veces la lámpara se apaga que usted escucha gente decir: pastor, ayúdeme a orar, que ahora sí estoy dispuesto a cambiar. Y a veces con mucha tristeza uno dice: ya no se puede. Y a veces hay gente que dice: pastor, pero a usted le hace falta fe porque para Dios no hay nada imposible. Yo le dije: sí, pero es que para todo hay un tiempo.
hasta el tiempo de la gracia un día se acabará. Las viudas no, las vírgenes prudentes e insensatas. Es una historia clara de que las oportunidades se agotan, de que un día las puertas se cierran y no se abren más. Entonces, antes que la lámpara se apague, la Biblia dice que Dios llamó a Samuel en el tiempo de Elí, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Es decir, mientras aún había esperanza de resolver algunos asuntos. No dejemos que las cosas familiares lleguen a un extremo sin solucionarlas, porque un momento la lámpara puede apagarse. Pero si ahora estás experimentando una crisis, quizás es muy probable que no sea el final, solamente es una advertencia de que hay cosas que se deben corregir. Amén. Todas las parejas, hay gente que me pregunta hablando de este tema, pastor, ¿y hasta cuándo una pareja tiene crisis? Yo le dije, bueno, no sé, deberá ser después de los 30 años, 40, no sé, porque yo llevo 32 y todavía. Habrá que preguntarle al hermano Juan si ya a los 50 ya no hay más crisis, no sé. ¿Por qué? Porque cada etapa nueva de la vida te presenta una crisis. ¿Sí o no? La primera crisis, las parejas que están acá no me dejarán mentir, pero la primera crisis es la crisis de la adaptación. ¿Cuán difícil fue adaptarnos con esa persona? ¿Sí o no? Porque nos casamos y la convivencia nos hizo darnos cuenta que el príncipe no era tan azul como creíamos y que la princesa no era una dulce damisela, que hasta grita y a veces parece bruja. Amén. Entonces, la primera crisis es la de adaptación, pero después hay muchas de ellas. Cuando hay algo que incluso no se había reconocido hasta hace poco, yo lo había determinado por experiencia propia, pero cuando uno tiene su primer hijo, uno experimenta, los hombres experimentamos una crisis. Porque ya la esposa deja de oler a gatita como olía antes y ahora huele a vómito. Porque nos desplazan. De repente, mejor duerma ya porque el niño se siente malito hoy, voy a dormir con el niño. La crisis del primer hijo pega. Bueno, no sé a alguien más, pero a mí me pegó. Hasta hace poco leí que lo habían reconocido como el síndrome del primer hijo. Amén. Y bueno, así como esas, hay muchas otras crisis. Cuando los hijos ya tienen cierta edad y papá y mamá comienzan a luchar en la crianza, porque hay uno más tolerante que el otro, porque hay uno más exigente que el otro, y los hijos comienzan a manipular a los padres. No lo hacen con la maldad de destruir el hogar de sus padres, lo hacen sencillamente con la habilidad de querer salirse con la suya. Pero hay muchos matrimonios que han fracasado porque no se pudieron poner de acuerdo en cómo criar a los hijos. Porque los muchachitos nacen con una capacidad de manipulación impresionante. Y cuando papá y mamá muestran una grieta, por ahí se meten. Ya ellos saben quién es el débil, ya ellos saben quién es el fuerte. Ellos saben dónde ir. Y a veces papá y mamá no tienen la firmeza, la madurez y la lealtad, porque se necesita ser leal en el matrimonio, sino que quieren sacar provecho, porque andamos a veces compitiendo a quién quieren más los hijos. Amén. No, que me quieren más a mí, que me quieren. Y a veces hay mamás que tratan de dibujar la figura del papá para que los hijos la quieran más a ella. Y usted a veces escucha madres diciéndole a los hijos, es que usted sabe cómo es su papá. O sea, ese mensaje, ¿qué quiere decir? Yo soy la buena y él es el malo.
Vamos a hablar claro qué es lo que eso quiere decir. Hijos que vienen al padre a buscar un permiso o algo y dice, por mí yo te dejara ir, pero hay que ver qué dice tu mamá, porque tú sabes cómo es ella. Ya va, ¿eres de mi equipo o eres mi enemigo? ¿Qué somos? Amén. ¿Por qué? Porque cuando el muchacho ve esa grieta dice, ay, ya los tengo listos, ya sé por dónde meterme. Pero ¿sabe cómo usted ayuda a sus hijos a formarlos bien? Cuando no importa lo que los hijos vengan a decirle, usted dice, cuando su mamá y yo hablemos o cuando su papá y yo hablemos, le decimos. Amén. Y bueno, usted después en su habitación habla con él y allá, bueno, se arreglan como se tengan que arreglar y se dicen lo que se tengan que decir. Pero cuando salen frente a los hijos son una sola pared sin grietas. Y no dicen él o yo, sino hemos decidido que sí o hemos decidido que no. Entonces el muchacho sabe que papá y mamá son un equipo indestructible, que son una pared sólida. Esos son matrimonios que edifican sus paredes con materiales resistentes al fuego. Damos gloria al Señor. Si una crisis, si su matrimonio, si su hogar atravesó una crisis y algo se quemó, no se dé por vencido. Diga, aún estoy a tiempo. Esto se quemó porque no estaba bien construido, pero ahora lo voy a hacer con materiales resistentes. Es tiempo de que papá y mamá se miren, se miren a los ojos y se pongan de acuerdo y digan, vamos a reconocer, esta pared nos quedó torcida, esto no nos está quedando bien. Si esto viene un viento lo derrumba, si esto se prende un fuego se quema. Vamos a tumbar esto y vamos a hacerlo bien. Vamos a tratarnos de una manera distinta, vamos a valorarnos, vamos a respetarnos, vamos a amar a nuestros hijos, vamos a dedicarnos tiempo familiar, vamos a ir juntos a la iglesia, vamos a edificar con oro. Que no importa cuánto fuego se prenda, el oro seguirá siendo oro. Y después de cada crisis, un matrimonio construido, un hogar construido con buenos elementos, después de cada crisis saldrá más fortalecido. Damos gloria al Señor. Habrán familias deseosas de edificar según el diseño de Dios. ¿Por qué no se reúne en familia y se abraza y oramos al Señor en esta hora? Es un buen tiempo para abrazarnos en familia. Es un buen tiempo para traer estos principios a nuestro corazón y a nuestra vida familiar. Es un buen tiempo para llenar nuestro corazón de una palabra que nos edifique, que nos bendiga. Es un buen tiempo para abrazarnos en familia. Amado Jesús, Pastor Juan, yo quiero dejarle a usted haciendo esta oración. Amado Jesús. Gloria a Dios. Estamos listos, la familia, por familia. El que quiera venir al altar puede ser. Gloria al Señor. Amén. Mírense el rostro allí con una sonrisa. Amén. Estamos en este momento en la presencia de nuestro Padre Celestial, el que tiene cuidado de las familias. Ok, oremos los unos por los otros allí. Aleluya. Bendito Padre Celestial. En este momento, Señor de la gloria, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por esa palabra, Dios mío, que nos has traído, Señor, a nuestras familias en este lugar de Quinta Crespo, Padre amado, tu iglesia, Dios mío. Permita, Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos guardar esta palabra como un clavel en nuestras almas, Señor. Sea usted bendiciendo, Dios mío, cada esposa, cada esposo, cada niño, cada hijo, Señor. Tú así lo diseñaste a través de tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a aceptarla, Padre Celestial.
porque separado de ti, oh Dios, nada podemos hacer. Oh, mira la juventud de la iglesia, Señor. Mira los niños de la iglesia, Padre de la gloria. Permita, Señor, que estos niños puedan crecer bajo el temor tuyo, respetando a papá y a mamá, como está ordenado en tu santa palabra. Oh, Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros. Que cada familia que entre por la puerta de este santuario reciba, Dios mío, de parte tuya un toque espiritual para que sean edificados, Señor, aquellos que vienen con problemas, con dificultades, aquellos que vienen golpeados del mundo, Señor, al llegar a este lugar, reciban, Dios mío, en sus corazones aquella paz, aquel amor que tú has dejado establecido para todos los seres humanos. Perdónanos, Señor, nuestras fallas. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados. Oh, en el nombre glorioso de Jesús, rechazamos todo espíritu contrario a tu voluntad. Aquellos que mal quieren, Dios mío, contra las familias. Pero hoy nos edificamos, Señor, en tu santa palabra. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Aleluya, nuestra familia, Señor. Bendice a mi esposa, Señor. Bendice mis hijos, Padre. Bendice mis nietas y mis nietos, Señor. Bendice mis yernas, mis yernos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Jesús. En esta hora abraza mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Y todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo Amén, amén, amén. Todo se lo debemos a Él. Nuestra familia se la debemos a Él. ¿Quién quiere chequear su fundamento? ¿Cómo está el fundamento de nuestra familia? Amén. Damos gracias a Dios por esta preciosa enseñanza. ¿Cuántos habló el Señor? Por favor, hermanos, pongan por obra esta palabra. Ya yo he hablado con ustedes desde días atrás. Amén. Lo que vamos a recibir este fin de semana, denle una prioridad en su corazón. Y usted va a ver cómo Dios, amén, va a trabajar en su hogar para seguir siendo una familia, amén, exitosa en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tomar unos minutos de receso.